Dios le bendiga a mis hermanos en esta mañana. Les saludo en el amor del Señor y quiero compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8 y dice: Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque qué más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. El mensaje que quiero compartir en esta mañana con ustedes, hermanos, es acerca de los obstáculos. Hay obstáculos en nuestra vida que nos impiden ver la bendición del Señor, ver la respuesta también de Dios. Y aquí vemos en esta historia en que Jesús, entrando en una barca y llegando y regresando a su ciudad, le presentan a un paralítico. Y acá empieza la palabra diciendo también: y al ver Jesús la fe de ellos. Y esto fue algo que también pudo haber impresionado el corazón de Jesús. Y es lo que le dice también más adelante al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí podemos ver que se rompe un primer obstáculo, que es la incredulidad. Y la incredulidad es algo que también nos separa de la bendición de Dios. Nos separa de ver la gloria de Dios, la respuesta a nuestras oraciones. La incredulidad, el desmayar en el camino. Como dice su palabra: no dejemos de hacer el bien, porque llegaremos a su tiempo si no desmayamos. Pero muchas veces en el camino desmayamos y eso también se convierte en incredulidad en nuestra vida. Y dice la palabra en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios es el premio de aquellos que le buscan, ¿cierto?, con un corazón lleno de fe. Y este es un primer obstáculo que debemos romper. Hay muchas cosas que están dañadas tal vez en nuestra vida, pero no tenemos la fe suficiente para poder alcanzar la bendición del Señor. Y aquí vemos en esta palabra y en esta historia que se rompe, ¿cierto?, un obstáculo y que traen al paralítico, y Jesús vio la fe de estas personas que trajeron al paralítico. Entonces el Señor le dice: ten ánimo. Y la palabra del Señor en esta hora también dice: ten ánimo, ten ánimo. Si te falta fe, si tal vez has oscilado, ¿cierto?, entre la incredulidad y la fe, y tal vez has desmayado, y tal vez has sido inconstante, y tal vez has dejado de orar, tal vez has dejado de pedir, tal vez te has olvidado de hacer aquello. El Señor te dice: ten ánimo, sigue haciéndolo, porque vas a ver la respuesta del Señor. También aquí un obstáculo que vemos, y ya algo mucho más sustancial en esta historia, es el pecado. El pecado también es un obstáculo mayúsculo que nos separa de la bendición del Señor. Y vemos en Isaías 59, capítulo 59, versículos 2 y 3, que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Aquí vemos, hermanos, cómo el pecado nos divide de Dios, nos separa, frena la bendición del Señor. Y el Señor quiere que quitemos el pecado de nuestra vida, aquellas cosas que están torcidas, aquellas cosas que están chuecas en nuestra vida, que están chúcaras,
que no hemos reparado, que no hemos traído al gobierno del Señor. Debemos traerla a los pies del Señor y que el Señor enderece nuestras veredas, andar como Él anduvo, dice su palabra. También en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Venid luego. Hay que tener una solicitud, una prontitud para venir al Señor y limpiar nuestros caminos y estemos a cuenta. Debemos limpiar nuestros papeles con el Señor para que veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Debemos quitar el obstáculo de la incredulidad. Debemos quitar el obstáculo del pecado para poder ver la bendición del Señor. Otro obstáculo también que se levanta para no ver la gloria del Señor es el temor. El temor, la indecisión, la timidez espiritual, el no atreverse, el no cruzar esa raya de miedo, esa frontera del temor. No es lo mismo el temor a Dios, que es un temor reverente, un temor cierto de respeto, sino que el temor que nos paraliza, el temor a no atrevernos, a acercarnos, a pedir, a dejar tal vez nuestra comodidad, a dejar tal vez nuestra posición cómoda, sino que el Señor nos invita más allá. Y eso lo vemos en segunda de Timoteos, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ayuda a vencer el temor. El temor impide que nosotros alcancemos la bendición del Señor. Quitemos estos tres obstáculos de nuestra vida, hermanos, fuertes como gigantes que se levantan, que son la incredulidad, el pecado y el temor. Imagínense estas tres cosas unidas en nuestra vida. No podríamos brillar, no podríamos ser luz, no podríamos llevar la gloria de Dios a los demás. Debemos quitarlo para que el Señor nos diga: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí el resultado de este milagro es que el Señor quitó los obstáculos que impedían que el paralítico se levantase. Hay parálisis espiritual muchas veces y el Señor quiere levantarnos. Dios te bendiga, hermano, y espero que el Señor haya tocado tu corazón con esta palabra. Amén y amén.